Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar en comité esta sesión, esperando que llegue algún senador o senadora más para iniciar formalmente la sesión y ahí damos cuenta también. Mientras tanto, saludar a todos quienes están presentes en esta sesión, especialmente a nuestros invitados, invitadas, director ejecutivo del Observatorio Judicial, el señor José Miguel Ahumada, ¿no? Sí, Aldunate. Aldunate, perdón, disculpe. Aldunate. Don José Miguel Muchas Aldunate. gracias. La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, señora Francisca Pese, la madre de Nicolás Ríos, como testimonio familiar, señora Verónica Verdugo, y estamos a la espera también que nos había confirmado el sacerdote Felipe Berríos. Por lo tanto, vamos a comenzar con las presentaciones. La idea es que, como hemos hecho en las otras sesiones de audiencia, aproximadamente unos 20 minutos de presentación, de opinión sobre el proyecto de ley. Y le quisiera pedir a don José Miguel Aldunate, del Observatorio, director ejecutivo del Observatorio Judicial, que pueda comenzar. No sé si necesita compartir pantalla para presentación. Ahí. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí se ve, perfecto. A ver si, ahí se ve. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, muchas gracias a todos los miembros de la comisión por la invitación. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, brevemente quisiera decir que el Observatorio Judicial es un centro de estudios dedicado al análisis y la crítica de las decisiones de los tribunales de justicia, y buscamos promover el Estado de Derecho, el respeto al principio de separación de poderes, a la independencia judicial y a la imparcialidad de los jueces. Y en razón de ello vemos con preocupación la promoción de este proyecto de ley, porque nos parece que atenta contra estos principios y porque las premisas que lo sostienen operan sobre la base de que en Chile no hubiera independencia judicial, y nos parece que eso genera consecuencias peligrosas. Por eso la presentación está articulada sobre algunas consideraciones que pensamos que deberían estar presentes al discutir esta iniciativa y que invitan al rechazo de la iniciativa. La primera consideración es el atentado a la independencia judicial, y esto desde dos frentes. Por una parte, en cuanto a que atenta contra la prohibición de abocarse a causas pendientes. Ya se ha expuesto latamente en esta comisión que el proyecto confunde los conceptos de indulto y de amnistía. No me voy a referir a esa confusión, que me parece que ya fue abordada, pero sí a una de sus consecuencias que creo que hay que volver a puntualizar, que es que el proyecto beneficia tanto a condenados como a imputados. Es decir, hay personas que se encuentran sujetas, están sometidas a un proceso judicial y que se verían beneficiados por el indulto. Con ello se desconoce la independencia judicial, porque la Constitución establece de manera bien expresa en el artículo 76 que se le prohíbe al Poder Legislativo, al Congreso, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los procesos o contenidos de sus resoluciones y hacer revivir procesos fenecidos. Y aunque este es un asunto que se discute en doctrina penal, parece razonable pensar que el indulto solamente se puede aplicar si estamos frente a una condena. Así lo cree, por ejemplo, Eduardo Noboa, que considera que la dictación de un indulto, encontrándose pendiente el juzgamiento del delito, involucra una intervención del Poder Legislativo en la función judicial. Ahora, hay una segunda consideración que a mí me parece todavía más relevante sobre el impacto sobre la independencia judicial. Esto por cuanto el proyecto razona como si los jueces y los fiscales actuaran bajo
directrices políticas o supone una motivación ideológica en los actos de los miembros del sistema de justicia. Y eso desconoce la existencia de la independencia judicial y afecta obviamente el principio de separación de poderes. El proyecto dice textualmente en su motivación que la manipulación del poder punitivo con fines de criminalización de la protesta social, caracterizado entre otros por la acusación a manifestantes de delitos como daños al patrimonio, coacción o amenazas, adaptando en ocasiones las figuras delictivas para que se puedan aplicar a los actos de manifestantes que se desean penalizar y así poder justificar su detención y la aplicación a la prisión preventiva. Ante semejante acusación, uno tiene que preguntarse quién o quiénes habrían cometido estas irregularidades. Y si uno atiende a la estructura institucional, no puede haber sido el gobierno, tiene que haber sido los fiscales y los miembros de los tribunales de justicia, es decir, los jueces. Es decir, el proyecto está sugiriendo, aunque no lo dice de manera expresa, pero es la única conclusión lógica a la que uno puede llegar, que un órgano constitucional autónomo, como el Ministerio Público, en coordinación con una rama independiente del Estado, como es el Poder Judicial, habrían manipulado sus atribuciones legales con un propósito político, es decir, criminalizar la protesta social. Esta acusación es gravísima. No es de extrañar que las reacciones que ha tenido tanto desde la Corte Suprema como el Fiscal Nacional y el Consejo de Fiscales, que percibieron la gravedad de la imputación y reaccionan de manera tan dura. Pero además se trata de una acusación muy inverosímil, porque en primer lugar no se vislumbra qué provecho pueden obtener los fiscales y los jueces ante semejante persecución política, pero tampoco parece que está sostenido en los datos oficiales del sistema de justicia sobre lo ocurrido en el estallido social. Los datos no parecen sustentar la tesis. Veamos un poco este aspecto. Partamos primero en lo que se refiere a detenciones ilegales. El proyecto cita como argumento a su favor un dato que es correcto porque viene de la Defensoría. Dice que en la primera semana de manifestaciones casi se cuadruplicó la cantidad de detenciones en esa audiencia, que en esas audiencias se declararon ilegítimas, pasando a ser el 2% de las detenciones a un 7,6% debido a que no había pruebas de que se hubiera cometido un delito y en algunos casos porque los detenidos habían sufrido abusos cometidos por carabineros. Pero si uno atiende al dato, lo que está diciendo es que este aumento de detenciones ilegales habla de que los juzgados de garantía sí controlaron las actuaciones de carabineros y sí resguardaron las garantías procesales de los imputados. Entonces se produce una contradicción. Por una parte se está diciendo que los jueces de garantía buscan criminalizar a los manifestantes porque justifican su detención y aplican prisiones preventivas. Cuando dice justifica su detención, el único que puede justificar la detención es a quien que hace el control de legalidad de detención, es decir, los jueces de garantía. Los jueces de garantía habrían justificado la detención y aplicado prisiones preventivas. Y con eso habrían buscado criminalizar la protesta. Pero al mismo tiempo, estos mismos jueces que están buscando este propósito se autoboicotean y aumentan las detenciones ilegales y declaran que no hay pruebas contra las detenciones y que en algunos casos hay abusos por parte de carabineros. Es contradictorio en realidad que los jueces tengan un propósito de criminalización por una parte y por otra parte estén haciendo exactamente lo contrario, que es aumentar el control sobre las detenciones. Esto ahora, además, tampoco coincide con cómo ha evolucionado en el tiempo según los datos entregados tanto por el Ministerio Público como por la Corte Suprema. Encontramos diferencias, esto simplemente es una recapitulación de lo que ya han expuesto aquí tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema, pero se ve que del total de ingresos, en definitiva, habría hoy apenas 175 personas con medidas cautelares privativas de libertad. Por su parte, la Corte Suprema, la ministra vocera, informó que hay 26 personas que están actualmente sometidas a prisión preventiva y que de estas 17 tienen condenas previas. Y eso coincide con el 84% de las personas sujetas a prisión preventiva desde el comienzo del estallido, es decir, la barra grande, que son 2.201 personas en total, el 84% de esos habrían sido reincidentes. En otras palabras, aunque haya diferencias por cuestiones metodológicas entre los datos entregados por el Ministerio Público y por la Corte Suprema,
lo cierto parece ser que no hay una política generalizada de mantener indefinidamente bajo prisión preventiva a personas inocentes por razones políticas. El número de personas sometidos es bastante bajo y en la mayoría de los casos estamos hablando de personas con altos niveles de peligrosidad, tal como lo exige la ley para conceder prisiones preventivas porque hay altos casos de reincidencia. Y lo otro que aparece de manifiesto es que el propio sistema de justicia, al que se le imputa esta criminalización, fue revisando las prisiones preventivas y las fue reduciendo paulatinamente en el tiempo hasta que hoy estamos en un número bastante bajos. Ahora, eso quiere decir que estamos aquí sosteniendo que la prisión preventiva o el sistema carcelario chileno es perfecto para nada. Tenemos un sistema carcelario, y aquí lo saben tanto las personas de izquierda, centro, derecha y apolíticas, que realmente es deficitario y que tienen problemas en concreto respecto de prisiones preventivas. Según datos de la Defensoría, se supone que la prisión preventiva es una medida de última ratio, es decir, la última medida que debe aplicarse, y sin embargo, hoy un 35% de la población carcelaria tiene prisión preventiva. Además, según la Defensoría, hay 3.000 personas al año aproximadamente que son sujetas a prisión preventiva y que luego no tienen condena. También, por el producto del COVID, se produjo un atraso en la tramitación de las causas y obviamente eso afecta a las personas que están sujetas a prisión preventiva y están a la espera del término de sus procesos, eso es evidente. Y finalmente tenemos el problema general de hacinamiento en las cárceles chilenas, que es realmente preocupante y que afecta tanto a las personas que han sido condenadas como a aquellos que están sujetos a prisiones preventivas. Ahora, ¿cómo ayuda a resolver el proyecto de indulto, esta dificultad que tenemos hoy día, este gravísimo problema en realidad? En cuanto a la medida de última ratio... José Miguel, si me permite una breve interrupción, que ya tenemos quórum para iniciar formalmente la sesión. La voy a abrir, es simplemente una formalidad. En un breve minuto se abre la sesión. Gracias. Continúe, adelante. Bueno, en cuanto al primer problema identificado, que el carácter de última ratio no se respeta, el proyecto de ley no modifica las normas de prisión preventiva, no refuerza el carácter de última ratio tampoco de la prisión preventiva en general, y tampoco reduce el porcentaje de personas sujetas a prisión preventiva. En segundo lugar, tampoco disminuye el número de personas sujetas a prisión preventiva que después no son condenadas. Tampoco agiliza la tramitación de las causas judiciales. Hay un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo haciéndose cargo de este problema. Y obviamente tampoco resuelve el hacinamiento de las cárceles chilenas. Entonces, uno podría sostener, tal vez, que se alivia un poco el agravamiento de las condiciones de la prisión preventiva y el sistema carcelario por el estallido social. Pero no solamente vimos que ya con los datos del Ministerio Público y de la Corte Suprema que estamos hablando al día de hoy, de números bastante reducidos, sino que aparte, como señala Mauricio Buche, que es especialista en estas materias, y que en una entrevista hablando especialmente sobre el proyecto de ley de indulto, señaló que el sistema penal se ha comportado con los mismos parámetros previos al 18 de octubre. Es decir, el porcentaje de gente en delitos cometidos en este periodo que ha quedado en prisión preventiva es similar al porcentaje de gente que quedaba previamente a esto en prisión preventiva. O sea, no ha habido un agravamiento de las condiciones de este problema de la prisión preventiva. Y, por lo tanto, el proyecto de ley no puede tener ningún efecto sobre el problema de fondo de la prisión preventiva. Tampoco, la otra consecuencia de esto que está señalando el profesor Duche es que no se puede decir que haya producto de la prisión preventiva una intencionalidad política atribuible a esto, porque las condiciones son exactamente las mismas. Y lo mismo ocurre respecto del atraso carcelario, del atraso de los juicios. En el fondo son problemas que afectan a toda la población carcelaria y a todas las personas que están sujetas hoy, que están sometidas hoy a un proceso judicial. Ahora, ¿qué es lo que el proyecto sí hace? Aplica un indulto a un grupo específico de personas
atendiendo a la finalidad política con que cometieron esos delitos o al contexto político en que fueron cometidos. Esto es una discriminación flagrante contra el resto de la población carcelaria que haya podido cometer los mismos delitos en otras condiciones o con otras finalidades, y por lo tanto es una infracción enorme del principio de igualdad ante la ley. Ahora, finalmente, quisiera referirme a la retórica que está de fondo de este proyecto de ley, que también me parece a mí que supone un atentado contra los principios que deben operar en el sistema del Poder Judicial, sobre todo porque se pretende caracterizar permanentemente a los beneficiarios del indulto como presos políticos que han sido perseguidos por hacer uso de su derecho a la protesta, y se habla de la necesidad de una salida política para la cual el indulto sería como un medio de reconciliación. Ese es el discurso que hemos escuchado reiteradamente para justificar este proyecto. Pero todos los términos de esta manera de referirse son falsos. En primer lugar, en Chile no hay presos políticos. En segundo lugar, no existe un derecho a la protesta violenta, solamente existe un derecho a la protesta pacífica. Y finalmente, no puede haber una salida política ni reconciliación alguna de parte que venga de una iniciativa que legitima la violencia y hace caso omiso de las víctimas. Y en este aspecto, el rol del juez es fundamental. Y me voy a detener al final solo levemente en esto porque como observatorio judicial me interesa mucho cómo debemos entender el rol del juez en esta materia. Vamos a lo primero, es que en Chile no hay presos políticos. Para eso, en primer lugar, como ya dijimos antes, sería necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público hubiesen encarcelado a personas por motivos políticos. Y sabemos que esta es una acusación gravísima que no tiene ningún sustento. Pero además, todos los esfuerzos por catalogar a las personas que están sufriendo estas medidas cautelares como presos políticos, hacen un esfuerzo por omitir esta consideración de la gente y las detenciones. Y claro, en esa ambigüedad argumentativa, eso permite no presentar pruebas sobre quién lo hizo y menos tampoco levantar resistencias de parte de esta institución de quién lo hizo. Ahora, dicho eso, en sí mismos, dejando a un lado el problema de la gente, en sí mismos tampoco pueden ser considerados casos de prisión política. En primer lugar, porque estas personas no han sido privadas de su libertad exclusivamente en base a sus ideas o acciones políticas, sino porque han cometido delitos. Pero en segundo lugar, no han recibido de parte ni de los fiscales ni de los jueces un trato diferenciado por razones políticas. Y quien afirme lo contrario tiene que probar estos dos puntos. Y hasta aquí nadie ha demostrado nada por el estilo. En esta misma línea es lo que señaló José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, quien señaló que no hay presos políticos en Chile y que quienes cometieron delitos comunes deben responder ante la ley. No puede haber un trato preferencial, especialmente si estamos hablando de delitos graves. Y si hubiera algún vicio en el procedimiento, debería ser tratado caso a caso. Ahora, concedamos que hay presos políticos, digamos que sí, hay presos políticos en Chile. Incluso si uno sigue lo que piensa Amnistía Internacional, que parece haber eludido el punto, pero uno se mete a la página de Amnistía Internacional y busca qué significa un preso político, y señalan que la categoría de prisionero político solo incluye prisioneros de conciencia, es decir, que son los únicos respecto de los cuales Amnistía Internacional exige que su liberación incondicional e inmediata, y también ellos incluyen a aquellos que utilizan la violencia criminal por motivos políticos. Pero si uno atiende a la manera en que está redactado esta declaración, queda claro que este es el criterio de Amnistía Internacional. Los presos de conciencia se exige su liberación inmediata, pero aquellos que utilizan la violencia con fines políticos, es decir, que cometen crímenes, Amnistía Internacional no exige a lo menos esas son sus directrices en su página web, no exige su liberación inmediata, sino que un juicio justo. Como aquí no se ha demostrado en ningún momento que haya un juicio injusto, y como una condición generalizada, no se podría pedir la liberación inmediata ni nada por el estilo. Mucho menos un indulto. Ahora, repitamos algo que se ha dicho también en esta comisión, es que no existe el derecho a la protesta violenta. Todos los instrumentos internacionales
y también nuestra Constitución protegen el derecho a reunirse de manera pacífica y sin armas. Así lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, así también lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles, y así lo dice el artículo 19, número 13 de nuestra Constitución. Siempre hablan de un derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. Desde el momento en que una persona empieza a cometer delitos, empieza a incurrir en actos violentos, pierde su derecho a la protesta, o está más allá de su derecho a la protesta. Y por lo tanto, no se puede decir que se está criminalizando la protesta cuando está frente a una persona que está cometiendo delito. Eso no es criminalización de la protesta. Criminalización de la protesta es una persona que no está cometiendo delito, que está ejerciendo su derecho legítimo a manifestarse y a reunirse, y que se la criminaliza por eso. Ahora, vamos al rol del juez frente a la violencia. La lógica del proyecto de ley parece ser que cuando un juez se limita a cumplir la ley frente a actos de violencia y sin cuestionarse por la justificación política de esos actos de violencia, estaría faltando a la justicia. Y este razonamiento me parece muy peligroso. En la fundamentación del proyecto leemos que los actos que revisten caracteres de delito cometidos por ciudadanos y ciudadanas son punibles desde la perspectiva penal. Sin embargo, respecto de estos delitos en el contexto que se indica, se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada. Es decir, el proyecto reconoce el carácter delictivo de los actos, pero luego señala que este es un punto de vista que califica expresamente de formalista. Y luego omite toda condena moral a esos actos. Al no condenarlos, los legitima y legitima el uso de la fuerza. Y en el fondo, lo que no pone atención al proyecto de ley, y esto es lo que me parece más grave, es que una de las características más definitorias de la violencia, tenga la justificación o la finalidad que tenga, es la existencia de víctimas. La violencia se define porque genera víctimas, y el proyecto de ley no puede ser ingenuo frente a esto, desde que no solamente indulta a personas condenadas o imputadas por desórdenes públicos o delitos menores, sino que también incluso por delitos gravísimos, incluyendo el homicidio frustrado. Al respecto, yo creo que es importante recordar y recomendar el ensayo que escribió un filósofo chileno, Jorge Millas, que se llama Las máscaras de la violencia, y ahí él critica todos los disfraces retóricos e ideológicos que toma la violencia en discursos extremistas, del lado que sean. Y él lo que dice en este ensayo, que no puedo recomendar más, es que la violencia, lo que no se puede omitir nunca, es que la violencia siempre tiene víctimas. El empleo de la fuerza, así define la violencia, sin apelación a la víctima y sin normas suprapersonales de responsabilidad y de regulación para el victimario. Precisamente, este proyecto busca dejar a los autores de delitos sin normas de responsabilidad y de regulación. Parece que las justificaciones políticas que se invocan, como por ejemplo la justicia social o la búsqueda de una sociedad mejor, justifica que algunos deban sufrir delitos para que otros puedan alcanzar esos ideales. Y por lo tanto, se les exime de responder por los actos delictuales que cometen. Entonces, esto que el proyecto de ley llama formalismo, en realidad es la vigencia de normas que protegen a la víctima de ser utilizada con fines políticos. La protegen, por ejemplo, si vamos incluso a delitos menores, de sufrir actos de vandalismo, porque hay un bien mayor que está siendo buscado por el delincuente y por lo tanto el vandalismo sufrido por esa persona se torna completamente irrelevante. Aquí el padre de Río, a quien yo admiro mucho, pero señaló que el estallido social tuvo algo de ético, y eso fue citado en el proyecto de ley. Yo no voy a cuestionar o sea, no voy a entrar a decir si eso es cierto o no es cierto, porque eso ya es una consideración derechamente política, pero sí quiero decir que la ley, que aquí se califica de formalista, no tiene algo de ético, tiene mucho de ético, porque la ley es la expresión de los acuerdos de convivencia básicos que tenemos entre ciudadanos, como por ejemplo, que nadie puede sufrir violencia para servir a los fines de otros, por muchos de esos fines se los considere justos. Y sin el respeto a la ley no hay ninguna posibilidad de alcanzar ninguna forma de justicia, ni de paz, ni de reconciliación, ni ninguna otra finalidad que este proyecto busque perseguir. El garante
último, final de la ley, que es la estructura básica sobre la que se sostiene el respeto a las víctimas y también a los imputados que se respetan las garantías en los procedimientos, es el juez. Y el juez tiene que aplicar la ley con prescindencia de los colores políticos tanto de la víctima como del victimario. Ese es el rol del juez, particularmente del juez penal. El juez penal, y para eso tenemos un sistema acusatorio y dejamos el sistema anterior atrás. Y si nadie demuestra que los jueces y los fiscales fallaron deliberadamente contra este deber, entonces un proyecto como este no puede prosperar porque atenta contra las bases mismas del Estado de Derecho, del principio de separación de poderes y de la independencia judicial. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don José Miguel Aldunate, del Observatorio Judicial, por su presentación. Entiendo ya la envió a la comisión y a todo, para ser distribuida a todos los senadores de la Comisión de Derechos Humanos. A continuación, y junto con saludar al sacerdote Felipe Berríos, le quiero ofrecer la palabra para exponer su visión sobre este proyecto de ley y sobre el tema en particular. Estamos aproximadamente unos 20 minutos aproximados como tiempo. No sé si necesita compartir pantalla o simplemente... Bien, adelante. Muchas gracias. Yo primero quisiera pedir disculpas a usted, presidente, y a los demás, especialmente a José Miguel, por no haber escuchado desde el comienzo, pero en realidad se nos cortó la luz acá en el campamento y ahora el internet, y yo estoy con el teléfono y no me quedan muchos minutos, así que téngame paciencia si se corta esto, porque se me acabaron los minutos, ¿no? Se me acabó la batería del teléfono. Mira, yo quiero decir que yo no estaba de acuerdo con el indulto. Yo aprecio lo que hay detrás, la voluntad de no estar indiferente ante lo que estaba pasando y crear, pero la propuesta que yo había hablado con algunos diputados y senadores era distinta, porque justamente yo tenía miedo que se cayera en estas disquisiciones filosóficas, jurídicas, qué es lo que es un preso político, y en el segundo término caer sobre la prisión preventiva, etcétera, que son discusiones interesantes, pero que en realidad nos desviarían del tema principal. Y haciendo una acotación a lo que decía José Miguel, es cierto, yo no tengo ninguna prueba ni tengo derecho a dudar la imparcialidad de los jueces ante alguien de derecha, de centro, de izquierda. Pero sí que la evidencia nos muestre que hay una imparcialidad cuando alguien es rico o es pobre. En la cárcel no hay ninguna persona, o muy pocas personas de clase alta o por medio económico. El 90 y tanto % de nuestros presos y presas es gente sencilla. Y entonces hay algo que está fallando ahí en nuestro sistema penal, porque no puede ser que si el bien y el mal está repartido equitativamente, solamente paguen con cárceles las personas de bajo ingreso. Ahora, lo que yo había propuesto con un grupo de personas era que la Cámara de Diputados y el Senado juntos le propusieran a alguna entidad como el Colegio de Abogados o la Fundación para de la Seguridad, ¿cómo se llama esto? Alguna que hiciera un estudio de ver cuántos presos a partir del 18 de octubre por revuelta hay en Chile, porque los números que dio la Corte Suprema no coinciden con los presos que yo voy a ver aquí en Antofagasta. Aquí habían 19 presos, hoy día quedan 17. Hay 4 menores que acaban de soltar, pues no los soltaron, voy a decir después qué hicieron con él. Hay 4 menores, todos estos son chiquillos, de estos 19 que están presos, que no tienen antecedentes penales, que han sido violados o golpeados en la cárcel. Ayer solamente golpearon a uno, que llevan más de un año preso en prisión preventiva. Como son de familias populares,
y no tienen cómo defenderse, no tienen buenos abogados. La defensoría está a cargo de varios casos, no alcanza a verlo a todos. Los chiquillos siguen ahí. Y entonces yo quisiera hubiera una comisión independiente que viera cuántos son los presos, porque no coinciden los números de la Corte Suprema con el Ministerio Público, no hay coincidencia. Segundo, que evacuara un informe diciendo la cantidad, diciendo en qué estado psicológico y físico se encuentran. Hay muchos chiquillos que han tratado de suicidarse. Yo fui a acompañar a un chiquillo de 15 años que lleva 7 meses preso, contactándose una vez por semana por 1 minuto por teléfono con su familia. Chiquillos que nunca antes habían conocido la cárcel. Ese chiquillo trató de matarse y cuando yo lo fui a ver al hospital, que impedían ir a verlo, pero me colé igual, ese chiquillo estaba esposado y encadenado. Estuvo 3 días así. No se presentó nadie del Sename, no se presentó nadie de la Defensoría de la Niñez, no se presentó nadie de la Comisión de Derechos Humanos de Antofagasta. Estuvo 3 días esposado y encadenado. Yo lo vi personalmente a ese joven. Hasta los gendarmes estaban avergonzados de eso. Ese chiquillo, pues cuando llegó a la cárcel, le pegaron. Habían 4 menores de edad de 15 años que llevaban 7 meses presos acá. Entonces, yo quisiera saber un informe psicológico y físico y también el informe jurídico, porque lo que ha pasado es que a estos chiquillos se les va prolongando la prisión preventiva porque se les acusa de delitos graves. Pero aquí en Antofagasta, los 19 jóvenes que estaban presos, todos han relatado exactamente lo mismo, que lo agarraron los carabineros, que lo pasaron a investigaciones, un mismo oficial, no haciendo caso de la doctrina de Meri, Hernán Meri, lo agolpearon por horas a los chiquillos y hicieron firmar una declaración. Todas esas declaraciones que se están usando hoy día en los tribunales se pueden impugnar y no lo han hecho porque no se han hecho ante un abogado. Son todas declaraciones que se han sacado a punta de golpe a los chiquillos. Muchos de los chiquillos ni siquiera leyeron lo que firmaron y otros que lo leyeron me dijeron que estaban tan atontados que ni entendieron lo que pusieron. Esa prueba es la que lo hace llegar a prisión preventiva por la alta pena que tendría de lo que se le acusa. Luego han venido posponer y posponer los juicios con la disculpa de investigar. O sea, si tuvieran pruebas tan fundamentales, yo no estoy pidiendo, como a mí se me acusó en un diario, yo no estoy pidiendo buenismo de que se les deje en libertad, yo pido justicia, la misma justicia que se ha hecho para otras personas que no están presas. Yo pido justicia a estos chiquillos, que se revisen sus causales, que son testigos, ¿no? Las pruebas se han cambiado una y otra vez. Y llevan más de 1 año en prisión preventiva, algunos de ellos y otros por cumplir el año. Además de esto, cuando yo hablo de una salida política, que es distinto a lo que decía José Miguel, es haciendo un paralelo a lo que pasó José Miguel en su alocución al Dunate, decía algo muy cierto, que nadie tiene derecho a la protesta violenta. Pero nosotros fuimos testigos que los camioneros de Chile se tomaron los caminos del país, las carreteras, violaron la ley recién declarada de la barricada, violaron el estado de emergencia, violaron el toque de queda, se tomaron las carreteras del país en un estado de emergencia, no dejando pasar la ambulancia, cortando los suministros a ciudades que estaban con cuarentena. Todos vimos eso por pantalla y el gobierno no aplicó ninguna querella, nada, ni siquiera saltaron un parte, al contrario, Carabineros de Chile tuvo orden de apoyarlos, de conducir el tránsito y ayudarlos. Ese fue un acto violento que transgredió y cometió varios delitos. Sin embargo, yo creo que sabiamente el gobierno no aplicó la ley, porque el gobierno está para gobernar y se dio cuenta que si aplicaba la ley, porque tenía un origen político lo que estaban haciendo. Si aplicaba la ley, el problema iba a ser mayor. Bueno, lo que yo digo, esto tuvo un origen político.
Y por eso pido que tenga también una salida política como se hizo con los camioneros, donde no hubo querella, donde el sistema judicial estuvo callado, el sistema parlamentario, todos miraron para el lado. Y a los camioneros no se les aplicó absolutamente nada, se les buscó una salida política, aunque estaban cometiendo delitos, pero se entendió que esos delitos tenían un origen en un problema político. Lo mismo digo yo, en este caso hay que buscar una salida política, por eso es que hay que ver caso a caso, y para eso tenemos que conocer los casos y no hablar al voleo. Por último, a estos chiquillos se ha usado la siguiente técnica, y digo esto porque se ha aplicado. Quedó pegado, Felipe. En todo el país sistemáticamente. Estos chiquillos llegan largos meses, la mayoría. Por eso que aquí alguien no está diciendo la verdad, la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales. La mayoría de ellos estudia y trabaja. Y está conectando el celular. Y a estos chiquillos que han pegado, que no pueden, como hay COVID, no pueden tener contacto físico con sus familias. Chiquillos que su familia y ellos no conocían el sistema penal, no tenían contacto en su interior tampoco. Entonces lo que se le ha ofrecido, se ha puesto de acuerdo la Defensoría con la Fiscalía y se le ha ofrecido declararse culpable. Y a mí me ha tocado tener que decirle, por ejemplo, un chiquillo boliviano, acá, un chiquillo de apellido Vaca, que lo agarraron porque es boliviano, chiquillo menor de edad, excelente alumno, que ya desesperado en la cárcel, él y su familia, al final tuvo que declararse culpable. Le ofrecieron declararse culpable, 5 años, como no tiene antecedentes, le dan pena remitida. Ese es el sistema que estamos usando. Revisen, la mayoría de los chiquillos que han salido porque se han tenido que declarar culpables. Pero yo los indico a revisar las declaraciones que ellos hicieron. Las declaraciones que ellos firmaron fueron bajo golpes y sin abogados presentes. Pero en el fondo a todos nos conviene que los chiquillos estén presos. Para el gobierno, como lo ha hecho el subsecretario del Interior y lo ha hecho el vocero de gobierno, que saltándose la presunción de inocencia, ha declarado a todo el mundo de que son ya delincuentes y culpables de todos los destrozos de estos chiquillos. Entonces ya se les ha juzgado mediáticamente. Para los comerciantes que perdieron su trabajo, la gente que se les rompió el medio de transporte, para ellos son los culpables ya. Si el gobierno lo ha dicho, lo ha declarado. La Defensoría no puede decir que ha hecho un mal trabajo, tampoco la Fiscalía, tampoco las policías, todos muestran que tienen a estos chiquillos presos. A todos les conviene que sigan presos. Por eso que yo pido que este indulto lo único que nos va a llevar va a ser una discusión abstracta y teórica sobre si son o no son presos políticos, o si hay o no hay presos políticos en Chile, y sobre el uso de la prisión preventiva. Yo lo que pido es que se haga una comisión que nos dé confianza a todos, que vea cuántos son realmente los presos en esta condición en el país, en qué condición física y psicológica se encuentran y en qué condición jurídica, incluso en qué condición jurídica han salido los que fueron condenados. Yo creo que se está cometiendo una tremenda injusticia y nosotros estamos echándole más fuerza al siguiente estallido. Y todos los que dijeron, los políticos, los artistas, los medios de comunicación, que presentaron a estos chiquillos como héroes. Y yo me acuerdo que yo grabé un video diciendo que yo no estaba de acuerdo con la violencia y se me fueron encima, porque todos los presentaron como héroes, estos chiquillos de la primera línea. Todos se han dado vuelta a la espalda, todos lo han dejado solo en las cárceles. Y todos preocupados del 10%, preocupados de las elecciones, preocupados de los constituyentes, y estos chiquillos llevan algunos más de 1 año presos en prisión preventiva, sufriendo ya un castigo sin haber sido juzgados.
Y lo que han logrado salir porque se han tenido que declarar culpables. Yo mismo le tuve que decir a ese chiquillo Vaca, declárate culpable. Porque la próxima sesión que le daban para ver su caso, la próxima audiencia, era en mayo. Y el chiquillo me decía, yo no aguanto más de aquí a mayo. Entonces no seamos hipócritas. Estar hablando en abstracto, o sea, nosotros estamos haciendo algo tremendamente injusto. No hay ningún de los presos, ni ningún chiquillo que pertenezca a un partido político, ni que pertenezca a una organización de ninguna clase, justamente porque no pertenecen a nada, están abandonados. Y la ley de indulto no va a ir a solucionar inmediatamente este problema. Al contrario, como ha pasado, se ha derivado en una discusión abstracta, jurídico-filosófica, sobre la prisión preventiva y sobre lo que significa un preso político, y estos chiquillos siguen ahí pagando injustamente sin haber sido juzgados y sin tener tampoco un juicio justo. Perdone si me he extendido, pero esa es mi visión. Muchísimas gracias, Felipe Berríos, por su opinión. Vamos a continuar la audiencia. Al final, si pueden, con toda libertad, si puede quedarse, va a haber un espacio para preguntas, comentarios, pero vamos a ir avanzando en las audiencias, así que muchas gracias. A continuación, le quiero ofrecer la palabra a Francisca Pérez, del Colegio de Psicólogos, del área de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos. Adelante, Francisca. Muchas gracias, senador. Bueno, como primera cosa, agradecer la invitación a este espacio y por medio de usted saludo a todas y todos los asistentes a esta sesión. Y con eso paso a hacer mi pequeña presentación. Yo me voy a referir básicamente a la situación de contexto que genera, digamos, la violencia, un poco para entender el porqué, digamos, ¿no?, del fenómeno de la violencia y de las violencias. Y para ello, partir con una cita de Hannah Arendt que dice: la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos un papel de gran importancia que es incuestionado. Como primera cosa, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes cómo, digamos, en el contexto de nuestra especie, de los seres humanos, hemos, digamos, desarrollado el concepto de civilización de manera, digamos, contraria, ¿no?, a la violencia y al control en cualquiera de sus formas. De hecho, la necesidad de supervivencia como especie habría hecho surgir la empatía, ¿no? El nacimiento de nosotros los seres humanos y la posición de vulnerabilidad y de riesgo que tiene tanto la madre como el bebé recién nacido por un largo periodo de tiempo, algo que es muy distintivo de nosotros como especie respecto de los otros seres vivos, de alguna manera nos ha obligado, ¿no?, a organizarnos desde los principios, digamos, de la existencia de la humanidad, para proteger, ¿no?, para proteger a esta madre y a este bebé que es dependiente por un extenso periodo de tiempo, como yo decía, y desde ahí surge el colectivo, ¿no?, el colectivo y la empatía, como decía. Sin embargo, para el doctor Joan Subirats, la violencia es la que, a pesar de esto, digamos, es la violencia la que ha definido una y otra vez el proceso de civilización, desde las cruzadas hasta el Holocausto. Pareciera ser que el proceso civilizatorio se sustenta en la violencia, a pesar de que se supone que violencia y civilización son antagónicos. Algo pasa con nosotros los seres humanos, que finalmente el fenómeno se ha ido dando a lo largo de la historia de esta otra manera. Yo preparé una minuta donde nombro los distintos tipos de violencia y subentiendo, digamos, el fenómeno de la violencia como un fenómeno que se da en un contexto de desigualdad, en el que
una parte tiene la fuerza y por ende la posibilidad, digamos, de someter, producto de esta jerarquía, a un otro o a una otra. Quiero centrarme en los conceptos de violencia política y de violencia institucional que se relacionan con el fenómeno que estamos viviendo. La violencia política podemos entenderla como cualquier práctica de un actor político que condiciona el acceso y el ejercicio de los ciudadanos y ciudadanas a sus derechos, condiciona este acceso a su adhesión política. Y por otro lado, podemos entender la violencia institucional como todos los actos cometidos por funcionarios públicos, ya sea por acción o omisión, que en representación del Estado retrasan, dificultan e interfieren con la posibilidad de acceso y ejercicio de los derechos ciudadanos, ya sea por negligencia, por corrupción o por cualquier tipo de prejuicios o por clientelismo. En este contexto cobra particular relevancia el impedimento del acceso a la justicia. Johan Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego, introduce en el análisis de la violencia el concepto del triángulo de la violencia y dice que para poder representar la dinámica de la violencia hay que considerar tres aristas básicamente. Habla de la violencia directa, que es la de violencia visible. Habla de la violencia estructural, que es la que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades a los ciudadanos. Y dentro de esto se consideran como casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema, producto de la desigualdad, genera hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte en la población. Y el tercer elemento es el de la violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. A menudo las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de violencia estructural y además están justificadas por la violencia cultural. Muchas situaciones no son consecuencia de un abuso, son consecuencia de un abuso de poder y esto recae sobre un grupo, ¿no? O producto de una desigualdad social y esto a la vez recibe apoyo de discursos de diversos sectores que justifican estas violencias. En ese contexto se dan los conflictos y los conflictos son situaciones de disputa en las cuales hay contraposición de intereses, necesidades y valores y no necesariamente el conflicto es sinónimo de violencia. Esto es importante porque yo creo que, tal como decía el padre Berrío, es un elemento a considerar en la solución respecto de, y entender en la situación de contexto como un conflicto es fundamental para poder avanzar en una posible solución. Ahora, hay conflictos en los que no se usa violencia y siempre detrás de la violencia institucional y social hay un conflicto. La violencia como fenómeno social se aprende y por tanto también se puede desaprender. Por tanto, no se debe pretender eliminar los conflictos, sino que el tema es cómo resolvemos los conflictos. Y los conflictos, entendidos erróneamente como algo negativo, son propios de la naturaleza humana. A veces hay que entenderlos como posibilidades de cambio. Pero para esto deben ser bien gestionados y bien regulados. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones de conflicto y cuando estos conflictos son mal manejados y estos generan una crisis? La respuesta frente a una experiencia de violencia institucional crónica puede desencadenar distintos tipos de reacciones. La crisis a un contexto que representa permanente amenaza puede definir un periodo problemático para las personas, ¿ya? Vivir en permanente crisis, vivir en una situación de permanente amenaza y eso entendiendo cómo las distintas formas de manifestación de la violencia institucional, no como yo les decía solamente la violencia directa, sino que la violencia estructural y la violencia cultural, cómo las personas en ese contexto deben desarrollarse y deben avanzar en un proyecto de vida. ¿Por qué planteo esto? Porque vivir en un contexto de crisis de alguna manera demanda a las personas un sobreesfuerzo para poder enfrentar la realidad.
las situaciones que nosotros las personas percibimos como amenazantes y como de riesgo, de alguna manera, implican que nosotros funcionemos biológicamente de una manera diferente. Nosotros estamos evolutivamente preparados para enfrentar las crisis y para ello, digamos, biológicamente funcionamos de una manera distinta. Frente, digamos, a la situación de amenaza, el cuerpo funciona fisiológicamente diferente y se prepara para básicamente dos reacciones: huir o agredir, con tal de sobrevivir. ¿Ya? Esta amenaza puede ser una amenaza real o puede ser una amenaza simbólica. El vivir en una situación de amenaza permanente inclusive puede generar trastornos, ¿ya? Trastornos de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático desde lo clínico. Depresión, ¿ya? La alta incidencia de depresión en nuestro país, entre otras variables, podría tener que ver con esto. Y por otro lado, también esto se asocia a un concepto que es conocido como la indefensión aprendida. De alguna manera, las personas entonces se ven desafiadas a aprender que hagan lo que hagan, no pueden modificar su entorno. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, cuando hay una exposición permanente a factores de riesgo o eventos que son percibidos como una amenaza para las personas? Si entendemos la violencia institucional como todos los actos cometidos por funcionarios públicos que en representación del Estado retrasan, dificultan e interfieren con la posibilidad y ejercicio de los derechos ciudadanos, la que en nuestro país se manifiesta de manera sostenida en el tiempo, ¿qué podemos esperar de los ciudadanos y de las ciudadanas frente a un escenario de esta naturaleza? Bueno, las respuestas de los seres humanos son infinitas y variadas. Desesperanza, malestar, rabia, entre otras emociones que pueden canalizarse a su vez en distintos tipos de conducta. Las demandas por los derechos sociales en nuestro país además han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia de la República y el Estado ha reaccionado frecuentemente con toda su fuerza para el control y la represión de dichas manifestaciones. Como se mencionó en la primera exposición, se establece con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial un sistema supranacional universal de protección de los derechos humanos y con una serie de instrumentos, digamos, para, digamos, promover la protección de los derechos humanos. ¿Qué pasa entonces cuando las personas que no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿ya? Manifiestan y demandan a los estados la necesidad de poder ejercer esos derechos? Lo que hemos presenciado una y otra vez a lo largo de nuestra historia es que el Estado no garantiza este acceso y este ejercicio y que cuando las personas, como yo decía, se manifiestan, reprime, el Estado reprime, no permite la manifestación pacífica. Y entonces las manifestantes reaccionan. El Estado en parte es reflejo de nosotros como sociedad y le hemos conferido no solo financiamiento, sino que también le hemos entregado el uso de la fuerza en pro del bien común. Pero ¿qué pasa cuando toda esa fuerza de la cual dispone el Estado y que nosotros mismos le hemos entregado actúa en contra de los intereses y las necesidades de una comunidad? ¿Ya? ¿Qué podemos entender? Podemos entender de esto, lo anterior, como un contexto de crisis que genera en las personas una percepción de riesgo y amenaza. En nuestra opinión, creemos que sí. Los mensajes que se dan desde la institucionalidad muchas veces son violentos, sin necesidad de ejercer la violencia física o la violencia directa. ¿Qué podemos entender de un Estado que le quita a una comunidad mapuche el espacio donde desempeñaba sus funciones, el único liceo técnico de un sector en el cual se habían formado varias generaciones, y ese mismo espacio lo ocupamos para que funcione un cuartel del GOPE? ¿Qué le estamos diciendo a esa comunidad a través de las acciones del Estado? Esa misma comunidad hace pocos días fue víctima de un procedimiento policial de antidrogas, dijeron en los medios, realizado por 800 detectives.
es un operativo de una envergadura que nunca se había visto con anterioridad, inclusive en sectores de alto riesgo y que se sabe donde hay alto tráfico de drogas. Y vimos también cómo, digamos, se detenía a niños y niños debieron presenciar este operativo, y vimos también cómo comuneros, solo con sus cuerpos o con palos en algunos casos, se defendieron o trataron de defenderse, ya, frente a un personal fuertemente armado. La desproporción de la fuerza ahí es inminente. Sin embargo, la reacción puede entenderse como una acción desesperada, inclusive irracional, en la que no se teme las consecuencias y simplemente se responde a la amenaza. En otro contexto, ¿qué podemos esperar de los manifestantes que, haciendo uso de su legítimo derecho, presencian que hay mutilaciones, detenciones, secuestros, torturas, víctimas de vejaciones sexuales e inclusive muerte? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Que desaparezca la movilización? ¿Realmente esperamos que con esa reacción del Estado la movilización va a cesar? Con esto me sumo a las palabras del sacerdote Berrío, en el sentido de que creo que lo que estamos haciendo, lejos de resolver un conflicto, es incrementarlo. Algunas personas sin duda dejarán de manifestarse al observar esa fuerza y esa violencia por parte del Estado, pero otras personas van a reaccionar con rabia y posiblemente con violencia cuando se sientan agredidos como personas o como parte de un cuerpo social, al que no solo les es negado el ejercicio de sus derechos, sino que también estos les son vulnerados por el Estado. Este mismo Estado, en nuestra opinión, debería hacerse cargo de las reacciones que genera, producto de su accionar y de las conductas, digamos, de vulneración de derechos. Y con esto nos referimos sin duda a medidas que promuevan la resolución del conflicto originado por el mismo Estado y no a medidas que lo incrementen, lo que lamentablemente es lo que hemos venido observando desde hace muchos años y que se ha agudizado desde octubre del año 2019 en adelante. En el contexto actual esperamos sinceramente que se reviertan las medidas injustas en contra de personas que han hecho uso de su legítimo derecho de manifestación. Y como un último punto, cosa que a nosotros nos preocupa, nos parece relevante considerar el argumento de la criminalización de la manifestación pública. Si bien se comprende que es una forma de justificar la represión de la protesta y junto con ello transmitir un mensaje, digamos, ¿no? que promueva antipatía y rechazo por parte de la comunidad para los manifestantes, implícitamente se está diciendo que el trato que se le debe dar a las personas de las que se sospeche y han cometido delito, puede ser violento y vejatorio. Eso a nosotros nos preocupa. O sea, ¿qué es eso de la criminalización y del trato hacia las personas presuntamente criminales? Quiere decir que en esos contextos entonces sí se puede, digamos, actuar de manera violenta y vejatoria con esas personas. Ese es un punto que yo creo que tiene mucho que ver con la violencia cultural, con lo más profundo y con las concepciones más profundas del castigo y la violencia que nosotros tenemos como comunidad. En mi experiencia, a mí me ha tocado recibir y escuchar cientos de testimonios de personas sobrevivientes de prisión política y de tortura. En muchos casos, muchos de ellos al referirse a la tortura hacían la siguiente alusión: fui tratado como delincuente y yo no había hecho nada malo. Como si gran parte de la humillación y la injusticia de la tortura se relacionara con haber recibido un trato que le es propio a otro grupo de personas, ¿ya? A las personas que cometen delito, ¿ya? Un grupo con el que los sobrevivientes de tortura no se identificaban, y con justa razón, sin duda, pero de alguna manera también implícitamente se está diciendo que a las personas que se presume cometen delitos sí se les puede maltratar. Algunas personas sobrevivientes de tortura inclusive no hablaban de tortura, sino que hablaban de castigo. No se referían a la tortura como tortura, sino que decían, y ahí fui castigado. Esto es parte de nuestra impronta, ¿no?
Y en mí, digamos, marca también una forma de ver el fenómeno de la violencia institucional, sobre todo en relación a la tortura y otros tipos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y yo creo que aquí no hay que perderse, digamos, yo no soy abogada, así que no voy a hacer citas, digamos, al derecho internacional de los derechos humanos, pero sí la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes no se justifican en ningún contexto para nadie, ni siquiera para las personas se sospeche hayan cometido delito. Resulta preocupante el escenario que describe el padre Berrío, porque el mensaje que se está dando a la comunidad es todo lo contrario del que plantea José Miguel, si no me equivoco, en su primera ponencia. En teoría debería ser como él lo plantea, ¿no? Con autonomía, con imparcialidad, pero que lo que concretamente se da en los hechos es que vemos las prisiones llenas de personas pobres, llenas de personas con mucha dificultad para acceder a la defensa justa y de calidad, y la impunidad, que es un elemento fundamental para cerrar el ciclo, ¿no? de la injusticia y por ende desde ahí también la rabia producto de la desigualdad, la impunidad respecto de ciertos grupos, de ciertos delitos, digamos, que cometen otros grupos de personas que sí tienen recursos para defenderse, pero lo más terrible es que muchas veces ni siquiera necesitan defenderse, porque ni siquiera son procesados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros, digamos, llamamos a buscar una solución para la liberación de las personas que están en prisión preventiva durante algunos casi un año, ¿no? Y no olvidar que muchas de las personas que no están en prisión preventiva están con arresto total domiciliario, no han sido liberadas, ¿no? Y también están en contextos de procesos injustos. Por otro lado, y como última preocupación en relación al informe de la OEA, respecto de las acciones que ha realizado tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en pro de, del procesamiento, ¿no? de procesar a las personas que han sido acusadas de violar los derechos humanos. Y solo el 5%, digamos, de las denuncias tienen personas, digamos, procesadas en relación a esas denuncias. Hay un tremendo desequilibrio entre los que cometen las violaciones a los derechos humanos, los agentes del Estado y los ciudadanos y ciudadanas de los cuales, digamos, se presume habrían cometido algún ilícito. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca Pese, del Colegio de Psicólogos de Chile, el área de Derechos Humanos. A continuación, por último, quisiera ofrecer la palabra a la señora Verónica Verdugo. Como siempre, en todas las audiencias hemos incorporado un testimonio de la agrupación de familiares que también sustenta la presentación de este proyecto de ley. Adelante, señora Verónica. Está sin audio. Ahí. Ya. Buenas tardes, senadores presentes, invitados e invitadas. Mi nombre es María Verónica Verdugo Urrutia, casada, ¿qué hice? Casada con Luis Camilo Ríos Cid. Tenemos 3 hijos. El menor de nuestros hijos es Nicolás Ríos Verdugo, estudiante universitario de la Universidad de Playa Ancha, cursa 2º año de Geografía. Mi marido trabaja
como supervisor de proyectos en una empresa de telecomunicaciones y yo de profesión trabajadora social. Me desempeño en el área de las adicciones. Trabajé hasta el año enero del 2020 aproximadamente. Dejé de trabajar después de lo sucedido con mi hijo, de la detención de él. Y me dediqué a trabajar por buscar la libertad de mi hijo y de los hijos de las madres que tienen sus hijos en prisión por el estallido social. ¿Podrían colocar la lámina de el Power, por favor? ¿Dónde está el Power? Ay. Ahí. ¿Podrían cambiar a la lámina número 2, por favor? Ya. El 10 de enero, como mostraba, ¿pueden colocar la primera lámina, por favor? No sé por qué ahí. El 10 de enero mi hijo fue detenido de forma irregular desde el Cerro Santa Lucía y posteriormente nos enteramos que fue llevado, la segunda lámina, por favor, fue llevado a la 33 Comisaría de Ñuñoa. Yo, después de ver el video de su detención, quedé en shock. Para mí fue brutal ver a mi hijo ensangrentado, pidiendo ayuda, y después ver a esa mujer que le gritaba, grita tu nombre. Creo que me voy a morir con esa imagen. Disculpen. Bueno, de ahí en adelante se nos informó que en la 33 Comisaría de Ñuñoa que se le había llevado a contratar lesiones y que pasaría la noche ahí y le pudimos llevar una frazada y al otro día a las 8 de la mañana se nos informó que pasaba a control de detención a tribunales, al 7º juzgado. Para nosotros fue sumamente doloroso. En la audiencia de control de detención, la jueza Atala declara su detención, pasa a prisión preventiva y con 60 días de investigación. ¿Podrían cambiar la lámina, por favor, a la tercera, me parece? Ahí. Ya. Bueno, ahí, no, la segunda, no, para mí, perdón, ¿dónde está el primera, no, segunda, tercera. Entonces la cuarta. Es donde está la imagen donde está, hay una misa fuera del tribunal, por favor. Esa. Bueno, mi hijo quedó en prisión preventiva. El abogado defensor Lorenzo Morales apeló en 2 ocasiones para obtener su cambio de medida cautelar y fue rechazado. El vivir nosotros la experiencia de que una y otra vez te digan que tu hijo es un peligro para la sociedad es brutal. Posteriormente, en el
19 de marzo yo estaba de cumpleaños y quería abrazar a mi hijo, estar con él en la visita. Y ese día hubo un motín en Santiago 1, donde también se produjo un incendio y se cancelaron las visitas. Por lo tanto, no pude volver a verlo durante los 6 meses que estuvo en prisión preventiva. Después, el 25 de marzo, el juez Urrutia, en audiencia, le cambia la medida cautelar a arresto domiciliario total. Para nosotros fue un instante de mucha felicidad, de verdad. Ese mismo día, cuando salimos de la audiencia, el padre Mariano Puga dio una misa, realizó una misa en favor a los presos políticos. Él me abrazó, me contuvo y yo estaba muy feliz. Participé con las familias que estaban ahí y me llamó la atención justamente una madre que lloraba. Me acerqué a ella, la abracé, nos abrazamos y ella me dijo: te felicito porque tu hijo tiene cambio de medida cautelar. El mío le fue mal. Por la tarde esperamos a nuestro hijo ansioso que saliera de la cárcel, de esa celda que yo no veía, pero me la imaginaba todas las noches. Volvimos a casa, nos acompañaron muchos amigos, familiares de la agrupación, familia, y volvimos a nuestra casa. Mi hijo entró, después fue corriendo a su pieza y soltó las lágrimas al ver su cama, sus cosas, que yo tenía tal como él las dejó. La felicidad nos duró poco. Tuvo 5 días en casa. Después la fiscalía apeló y mi hijo fue nuevamente detenido en un gran operativo donde llegaron carabineros de civil, rodearon la casa y se lo llevaron a la 12 Comisaría de San Miguel. Y después nuevamente de regreso a Santiago 1. Ese día en la noche pude verlo en la celda de la comisaría. De ahí en adelante viene el tema de la pandemia. Volvieron a negar las medidas, cambio de medida cautelar. Ustedes no se imaginan lo que es para una madre, una familia, un padre, hermano, sobrino, es saber que falta un miembro de tu familia. El tener que imaginarte todas las noches cómo estará, el tener que almorzar, comer y sentir que no es justo. Porque tú le diste siempre abrigo, le diste amor, formación, basada en el amor al prójimo, en el respeto y de la dignidad de los seres humanos. Después, en junio, el 12 de junio, bueno, nosotros habíamos cambiado de abogado, el abogado Arturo Vergara, de la Defensoría Pública, tomó el caso y consiguió el cambio de medida cautelar a nuestro hijo, y esa vez lo vivimos con mayor cautela. Sí, ya no teníamos la misma euforia, porque el temor siempre nos acompañó. Siempre este temor de pensar que lo podían devolver a prisión preventiva. Y ahora él lleva 7 meses en arresto domiciliario. Y lo que nosotros consideramos es una larga prisión preventiva. Por todo lo anterior, nos agrupamos como familia y en una agrupación de familiares de presos políticos de la revuelta. No voy a discutir el tema si son políticos o no.
una madre solo piensa en lo injusto que es que a sus hijos, que no tiene antecedentes anteriores, como muchos de los chiquillos que están en Santiago 1, y que por el solo hecho de manifestarse, de que querer dignidad para su familia, para su pueblo, después termine en prisión preventiva. Yo puedo dar cuenta, en representación de todas esas madres, de cómo es la prisión. Los chiquillos están en una celda de 3x3, donde cuando hay celdas que están en mal estado, se cambian a las celdas y comparten celdas donde hay 3, 4 o hasta 5 chicos en una misma celda, a veces sin agua, a veces sin luz. Su celda tiene un WC, tiene un lavamano, una ducha, una cortina que está casi pegada a las literas, que hay una arriba y otra abajo. Obvio, ahí tienen que compartir todo la encomienda que uno les envía. Los días de encomienda. Antes era el día viernes, ahora son los días sábados. De ahí salen a las 9 de la mañana, pueden salir a un patio. A las 17:30 entran y se cierra la reja, un portón de latón. La cárcel Santiago 1 es una cárcel concesionada. ¿Pueden cambiar a la lámina, por favor, donde está el cartelito rojo? Esa. Es, como decía, la cárcel Santiago 1 es una cárcel concesionada. Por lo tanto, dentro de sus programas refiere programas psicosociales, ¿ya? Herramientas para poder fortalecer la rehabilitación de los chicos. Bueno, pues bien, nuestros jóvenes que están ahí en prisión preventiva no tienen acceso a estos talleres, porque ellos están en prisión preventiva. Desde ahí, imagínense lo que es estar todo el día tratando de sobrevivir a las condiciones adversas. Por eso nosotros decimos, confiamos en la resiliencia de nuestros hijos. Y puedo dar fe de todo lo que dijo el padre Felipe y la psicóloga que expuso. Nosotros, los familiares, consideramos que la prisión preventiva sí ha sido usado como un castigo. Sí hemos visto, contrariamente a lo que algunos exponen, que sí se criminaliza la protesta social por el solo hecho de ser pobre. Hay muchos casos. Yo como vocera de la agrupación Santiago 1 y como trabajadora social, me ha tocado escuchar muchos relatos de madres que sus hijos han sido detenidos y han sido maltratados físicamente y psicológicamente. Mi hijo también fue maltratado, por decirlo menos. Ese día, cuando estábamos en la 33 comisaría de Ñuñoa, donde fue llevado, asistió el INDH e interpuso una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de sus apremios ilegítimos. Eso no ha avanzado, ya no tenemos noticias de qué pasa con eso. Lo otro, que para nuestros familiares, todos, madres, esposas, hijas, hermanas, hermanos, padres, no podemos permitir que nuestras casas se conviertan en cárceles. Sí, porque pueden decir, han disminuido la cantidad de presos que se encuentran en prisión preventiva, pero la mayoría está con arresto domiciliario total. ¿Saben ustedes lo que es estar despierta, cambiar tu rutina de vida
estar despierto hasta las 4 o 5 de la mañana, porque a esa hora llegan, tocan la baliza y tiene que salir tu hijo a firmar. Pues bien, eso vivimos la mayoría de los padres y madres, familiares de los jóvenes, hombres y mujeres que se encuentran con arresto domiciliario total a nivel de todo país. Nosotros creemos que es injusto tener que vivir en un país donde hay precariedad, por decirlo de alguna manera, o no hay la voluntad de poder mejorar, ¿cierto?, el sistema jurídico, porque no es tan solo no hablamos solamente de los presos de la revuelta, hablamos de todo el sistema carcelario, de todos los presos. Nosotros estamos conscientes que se hace un abuso de la prisión preventiva, pero eso hay que mejorarlo, porque en tiempos de pandemia como estamos, esto ha significado mucho dolor a la familia y también preocupación, y vemos cómo los jóvenes que se encuentran en Santiago 1, en el módulo 12 y en otros módulos, han sido afectados por la pandemia, por el aislamiento, por la falta de visitas. Imagínense desde marzo sin visitas, donde uno puede abrazarse, conversar, contener, y recién en diciembre, en Navidad, se restauraron las visitas para ellos. Esto es cruel lo que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros, los familiares, estamos apoyando la ley de indulto general que nace desde este grupo de iniciativa que también conformamos conjuntamente con agrupaciones, con gente del mundo del arte, de la cultura, políticos, que sí nos escucharon, ¿sí?, sin antes no haberle expresado, claro, lo que sentíamos por el abandono en que estábamos los familiares frente a lo que estábamos viviendo, y hacerles ver también que a partir del 25 de octubre, cuando gane el apruebo, sí se abren puertas para empezar a escucharnos, a visibilizar lo que vivimos. Por lo tanto, para nosotros, contrariamente a lo que opinen los demás, sí el indulto general es una posibilidad, es nuestra esperanza para que nuestros hijos queden en libertad, porque ellos no tienen antecedentes anteriores, son trabajadores o son estudiantes, proveedores de familia, y hay muchos casos que las pruebas fueron inventadas. Y eso no lo digo yo solamente, lo dicen muchas madres, familiares que sí me han pedido, por favor, dilo. Y así lo ha demostrado el caso Pedrero, por ejemplo. Y nosotros los familiares de verdad que queremos que se encuentren los responsables. Hemos dicho muchas veces, el gobierno no ha hecho poco y nada, a lo mejor, para encontrar a los verdaderos responsables, porque así quedarían en libertad muchos de los chicos que están acusados por este delito. También hemos visto carabineros infiltrados. Claro, dicen, tienen que hacer su trabajo, pero hay muchas familias que muestran que ellos también han incitado a la violencia. Entonces, nosotros esperamos justicia, esperamos que se haga justicia por todos los chicos que están hoy en prisión preventiva, en los que están con arresto domiciliario. Estamos a puertas de un plebiscito, una convención constitucional. Y esto no puede ocurrir con presos en prisión preventiva o en arresto domiciliario. No, porque ¿cómo vamos a cambiar una constitución repitiendo la historia una y otra vez? Es que no hemos aprendido nada.
No existe humildad de parte de los poderes. Es tanto el ego en las personas que no pueden solidarizar, empatizar con la gente humilde. Claro, todos dicen, la violencia se debe combatir, venga de donde venga. Pero, ¿cuánta violencia hemos vivido el pueblo? Desde que nos digan, si quiere salud, levántese más temprano, o frases tan irónicas, tan hirientes, como que los seres humanos humildes no tuviéramos o no tuviesen derechos. Todos somos iguales. Ante la ley se dice, los derechos de los seres humanos deben ser respetados. Por favor, pongan la última lámina. Eso. Y quisiera despedirme con esta frase que dice, la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Y ese es un dibujo que nos regalaron. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, señora Verónica Verdú, madre de Nicolás Río y vocera también de la agrupación de familiares y del grupo Iniciativa por la Libertad de los Presos de la Revuelta. Quisiera ofrecer la palabra a los senadores de la comisión, preguntas, comentarios, y o también posibilidad de aclarar o profundizar en algún punto a nuestros invitados. La palabra. Sí, senadora Jasna Provost. Bueno, yo quisiera agradecer a todos, a nuestros invitados. Yo creo que Francisca Peche lo planteaba, un tema que a lo mejor sin ser el central de nuestro proyecto de ley, da cuenta de estos desbalances, ¿eh? De unos y otros, de estos desbalances de autores de delito que hoy día están absolutamente libres, recibiendo sus remuneraciones por ser agentes del Estado, y este desbalance con jóvenes que, tal como lo ha expresado Verónica, eran jóvenes y de la misma forma que lo ha dicho el padre Felipe Berríos, sin antecedentes previos, eran estudiantes, muchos de ellos, y que hoy día enfrentan una situación tan compleja. Yo soy parte de aquellas de las que el padre Felipe Berríos mencionaba que conversó durante este tiempo para ver cómo se resolvía este tema. Y quiero señalarlo que no ha sido el ánimo de los mocionantes de colocar un debate respecto de si hay o no hay presos políticos en Chile. El proyecto no habla de presos políticos, el proyecto lo que habla es de cómo hoy día, a partir de este desbalance y este apego también a todo lo que significa el sistema de derechos humanos, podemos avanzar realmente a tener un indulto. Nosotros lo hemos conversado, se lo he planteado al senador Latorre, de poder revisar el catálogo de delitos, pero que obviamente el objetivo del proyecto de ley es tener un instrumento jurídico, legal, que nos permita hacernos cargo de estas situaciones que son del todo injustas, de las que nos hablaba con rostros, con nombres, con testimonios el padre Felipe Berrío, y también Verónica, no solo en su calidad de madre, que le ha tocado vivir directamente una situación de injusticia, sino también como vocera de esta agrupación. Y por lo tanto, la forma en cómo nosotros podemos responder con responsabilidad es a través de esta iniciativa legal. Cuando avanzamos a propósito de un conjunto de medidas por la pandemia, también colocamos este tema sobre la mesa. Es decir, esta no es la primera iniciativa. Sin embargo, hemos tenido un rechazo sistemático a buscar una salida que realmente hable de un sistema que hoy día está en crisis, aunque no lo quieran ver o no lo quieran reconocer.
el abuso de la prisión preventiva es un atentado en materia de derechos humanos. El desbalance entre unos y otros es un atentado en materia de derechos humanos. Y Francisca lo planteaba, no era tampoco el propósito de su presentación, pero a mí me hizo mucho sentido escucharla, porque mientras algunos autores de delitos están libres, incluso en funciones, recibiendo sus remuneraciones pagadas por todos los chilenos y chilenas, tenemos a otros que no se les ha aprobado nada, presos más de un año. Y eso es lo que busca hacerse cargo este proyecto de ley. Así es que, bueno, muchas gracias a todos quienes han contribuido con sus testimonios y sus aportes en esta iniciativa. Presidente. Senador Iván Moreira. Adelante. Sí, presidente, mire, muy simple, yo no quiero entrar a polemizar, porque entiendo la parte humana de los padres que obviamente defienden a sus hijos, y es un sufrimiento humano muy razonable. Pero yo quisiera enfatizar en dos cosas y reiterar: en Chile no hay presos políticos. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que no se va a aprobar porque no cuenta con el apoyo en el Senado, y es un proyecto de ley que premia la impunidad. Y cada día que sigamos discutiendo este proyecto de ley no vamos a conseguir absolutamente nada. Pero sí que entiendo que entre las personas y en los jóvenes que pueden estar detenidos, pueden haberse cometido injusticias. Cuando se habla de los derechos humanos, cuando se habla del desbalance, por favor, el Poder Judicial es un poder independiente. No es el gobierno el que tenga preso a estas personas, es el Poder Judicial, y guste o no guste, hay que respetarlo. Eso sí, y yo lo he dicho, yo no tengo ningún problema para buscar alguna fórmula con los otros poderes del Estado, con la finalidad que se revisen estos casos. Porque no hay duda que al calor del enfrentamiento y la violencia que hubo en nuestro país, que fue inusitada, y que las policías no estaban preparadas para contenerla, y de los excesos que se puedan haber cometido, creo yo que indudablemente pueden haber algunos de estos excesos que se transformaron en injusticia. Y yo creo que más allá de seguir con este proyecto, debiéramos buscar fórmulas de acercarnos a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que con esta finalidad de agilizar todos estos procesos. Porque indudablemente para ninguna familia ni para ninguna persona es grato tener a un hijo que es inocente, que esté preso o que esté preso en su propia casa. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es que los poderes del Estado actualicen y entreguen verdaderamente las listas, porque uno dice que son 100, otros 200, otros que son 1000, otros que son solo 26, y después empiezan a desmenuzar las cifras y terminan que son solo 7 casos los graves. Es importante conocer cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía, cuáles son las razones que la justicia, por qué ha decretado prisión preventiva, pero yo no quiero que quede aquí la sensación como que fuera el gobierno el que tiene preso a estas personas. Eso no es así. Y puede ser que hayan muchas personas que son inocentes. No dudo de eso, que eso pueda estar sucediendo. Pero la gran cantidad de personas que destruyeron a nuestro país, y muchas de esas personas que destruyeron a nuestro país, tuvieron la suerte de que no fueron apresados. Y quizás jóvenes con inexperiencia, con años de juventud, porque prueba de ello es que muchos de estos casos en que estos jóvenes nunca habían tenido algún tipo de antecedente y habían estado presos por algo, bueno, esos serán antecedentes que la justicia debiera tomar precisamente para no mantenerle la prisión preventiva. Entonces, aquí se habla en abstracto, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado con mucha atención lo que plantea el
Felipe Berrío. Pero a mí me parece algo grave que ha dicho Felipe Berrío, dentro de las cosas muy importantes. Si él ha dicho que hay tortura, si él ha dicho que han violado, si él ha dicho que han agredido, bueno, ¿por qué no presentan en los tribunales de justicia las denuncias respectivas? Porque si yo sé que han violado a una persona, si yo sé que no le han respetado los derechos humanos a esa persona, si yo sé que lo han torturado, mi deber es denunciar esos hechos públicamente y a la justicia, porque si no se va quedando una sensación confusa. Yo estoy disponible para avanzar en justicia, pero que quede absolutamente claro que el Poder Judicial, las medidas que ha tomado, las ha tomado independientemente, no porque el gobierno esté incitando a mantener a estas personas presas. Si se puede buscar alguna salida justa para los jóvenes inocentes, no cabe la menor duda que nadie va a estar de acuerdo que hayan personas que son inocentes, que no se le ha probado nada y que estén presas. Y sobre todo son jóvenes. Y eso es lo más importante. Muy bien, gracias, senador Moreira. Yo quisiera agregar una consulta, por un lado, a don José Miguel Aldunate, su opinión sobre las querellas que el gobierno en muchos casos hace. Acá mismo en audiencias por este proyecto de ley hemos recibido, por ejemplo, el caso en San Antonio, donde la intendencia, el intendente de la región de Valparaíso se querella, el representante del presidente de la República en la región, junto con la gobernadora de la provincia, se querella en un caso, lo examinamos con profundidad, y así como él se repite en muchos otros casos en el país, donde la querella del gobierno, por ejemplo, por Ley de Seguridad Interior del Estado, se aplica en algunos casos y muchas veces se denuncia desde el ámbito de los derechos humanos una cierta discrecionalidad a la hora de aplicar justamente esas querellas, y eso hace que se les persiga, digamos, con mayor fuerza a muchísimos de estos jóvenes que, insisto, y ahí esa es la otra pregunta, la otra arista que también ha salido mucho en estos debates que hemos tenido en la Comisión de Derechos Humanos, el sesgo de clase, ¿no? Estamos hablando de, en la mayoría de los casos, jóvenes de sectores pobres, trabajadoras, etc., y con prisiones preventivas excesivamente largas. Y en muchos de estos casos también, insisto, casos que hemos examinado en esta comisión, pero son representativos de otros, hay también querellas cruzadas por tortura, es decir, el mismo Derechos Humanos se ha querellado por casos de tortura en las detenciones, al momento de, lo que decía también Felipe Berrío, al momento de, digamos, firmar, ¿no? Digamos, en el caso de los detenidos en el inicio o en el proceso judicial, o mientras, incluso sin tener condena, todavía siguen privados de libertad y han sido sometidos a malos tratos, torturas, etc. Entonces, y en eso hay querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también de la Defensoría de la Niñez y también de organismos de la sociedad civil de derechos humanos. Entonces, ¿cómo compatibilizar aquellas prácticas que se han presenciado desde el 18 de octubre en adelante con esta idea de juicio justo, ¿no? Y del debido proceso, ¿no? ¿Cómo conversan esos elementos, ¿no? Las querellas, por un lado, del gobierno y el uso discrecional de la querella, la Ley de Seguridad Interior del Estado, el sesgo de clase y el debido proceso cuando estamos hablando de torturas y de malos tratos o de tratos inhumanos y degradantes. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle también a Felipe su propuesta de una comisión independiente, que me parece muy interesante. Claro, nosotros desde nuestra iniciativa legislativa es el aporte que hemos podido hacer con este proyecto de ley que ha sido trabajado con la agrupación de familiares, con una mesa técnica de abogados, y podrá tener críticas respecto al catálogo de delitos, si es muy amplio, etcétera, y esas cosas se pueden corregir vía indicaciones. Así lo hemos planteado con la presidenta del Senado también, pero le hemos planteado al gobierno que se involucre, incluso al representante de Naciones Unidas, de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para el Cono Sur, que de hecho va a estar invitado en una próxima sesión, de que se pueda liderar una comisión que vaya más allá del poder legislativo o del gobierno de turno, sino que una comisión que nos dé confianza a todos, efectivamente, para poder, uno, revisar los casos, cuántos son, porque efectivamente hay disonancia en las cifras,
los elementos justamente de la evaluación psicológica y física por los malos tratos, torturas, etc. Y buscar las salidas a aquellos que no tienen antecedentes penales, que se pudiera buscar alguna salida. Pero eso no hemos recibido respuesta a aquello, y por lo tanto nosotros presentamos este proyecto de ley sabiendo que es complejo el escenario legislativo, requiere mayorías en la sala. Podemos aprobarlo acá en la comisión, pero tiene que seguir avanzando en otras comisiones y en la sala, pero así todo, las agrupaciones familiares y de derechos humanos están solicitando. Pero claro, ya llevamos más de un año, ¿no? Y todavía no hay respuesta. Entonces, ¿de qué manera concretar esas comisiones o comisiones regionales? No sé, como si pudieras profundizar un poquito en esa propuesta. Eso por ahí. No sé si hay más preguntas, comentarios, ¿no? Bueno, eso, le damos la palabra. Podría contestar antes de José Miguel, que no sé si se me va a acabar o no los minutos del teléfono. Está bien, Perdona, está bien. Ya veo que se corta cualquier momento. Mira, oye, yo no quiero descalificar lo que ustedes han propuesto, pero pasa el tiempo, el tiempo juega en contra. Hay una cuestión política, viene un año de elecciones, y este es un tema, es un fierro caliente, nadie lo quiere tocar, porque ya se ha metido comunicacionalmente que estos chiquillos son los culpables. Así lo ha presentado imprudentemente el vocero de gobierno y el subsecretario de Interior. Los trata de que ellos son los culpables de todo. Segundo, sobre lo que dice el senador Moreira, yo diría, mira, lo que yo pido es que se haga lo mismo que se hizo con los camioneros. Los camioneros cometieron delitos, fueron violentos, cortaron las carreteras, impidieron llegar al alimento y se buscó una salida política. No se le aplicó querella, nada. ¿Por qué no hacemos lo mismo con estos jóvenes? Sí, se vio que la causa de los camioneros fue una causa política, pero cometieron delitos, y públicamente, y grave. Y sin embargo, nadie hizo nada. Lo otro es que yo quiero saber qué ha pasado. Yo entiendo lo que decía Verónica, y que la policía le hace falta inteligencia, y es bueno que tengan gente infiltrada. Pero una cosa es tener gente infiltrada y otra cosa es tener gente que promueven e incitan a los chiquillos a asaltar las comisarías y a quemar. ¿Qué pasó con el carabinero que está en las grabaciones que llamaba a los chiquillos a asaltar el cuartel de carabineros? ¿Qué pasó con el marino que se pilló en la quema de la iglesia? Entonces hay cosas, hay cabos sueltos en esto que produce todavía más la sensación de injusticia. Y lo que decía el senador Moreira, mira, yo lo he dicho públicamente, y lo puedo decir a quien quiera, que los chiquillos han sido golpeados, pero ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene que tener un cuidado tremendo, porque yo hablo de esto, a mí no me va a pasar nada, pero los cabros en la cárcel les pegan. Si esto es lo complicado. Yo acabo de ver ahora en las noticias que el chiquillo Israel que organizó la fiesta de Cachagua está usando el mismo abogado que el presidente Piñera, contrató a ese abogado para ser defendido. Ese chiquillo nunca va a tocar la cárcel ni nada. Pero este chiquillo, esta familia no tienen acceso a abogados. Incluso ha pasado algo que nunca había pasado en Chile, que abogados de derechos humanos han cobrado plata a gente que es modesta. Y la Defensoría tiene apenas gente para hacerse cargo de los casos. Entonces, están indefensos. Iván, yo puedo hablar de lo que le han hecho a los chiquillos, pero a mí no me va a pasar nada. A ellos le van a sacar la cresta en la cárcel. Y además los van a tratar mal los abogados. Entonces, no cerremos, estamos echándole carbón a otra protesta que no va a tener tope. Estamos cometiendo una violencia institucional tremenda. El Estado está para proteger a los más débiles y no para abusar de ellos. Y se está abusando de ellos. Yo te vuelvo a decir, explíquenme ustedes como senadores de la República por qué se actuó con una manera con los camioneros que violaron las leyes, incluso una ley recién dictada por ustedes, la de barricada, y con estos chiquillos no se les ha juzgado siquiera y se les ha tratado ya como condenados. Y se les ha obligado a tener que declararse culpable.
porque es la única solución que ven. Imagínate que la próxima audiencia va a ser en mayo, y con una mala defensa. Pucha, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Estamos echándole carbón a la foguera. Perdona, José Miguel, que te haya quitado, pero tengo miedo que se me corte. Oye, ¿puedo una cosita, Felipe? No es mi afán, digamos, de ninguna manera entrar a polemizar, porque tú tienes un par de puntos que yo valoro. El acceso a la justicia, eso no es novedad, de que el que tiene plata va a tener mejor acceso a la justicia que una persona que no tiene. Eso es verdad. Lo mismo pasa con la salud. Eso es verdad. Eso es un tema, es una deuda del Estado de Chile. Yo no es por defender a los camioneros, pero una cosa, y tú tienes un punto que por qué no se le aplicó la ley, sí, es un punto real. Pero quiero decirte una cosa, pero en el paro de camioneros no se destruyó ni la propiedad pública ni privada. No hubo ningún acto terrorista como lo que está pasando allá en la zona de la Araucanía. No se violentó a nadie. A las ambulancias las dejaron pasar. O sea, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es una situación muy distinta a lo que sucedió. Pero tú tienes un punto. Ley pareja no es dura. Está bien sí, ese punto. Iván, yo lo acepto. Es distinta porque se trató de manera distinta. Si esto se hubiera tratado de manera distinta, también habría sido distinto. Ya, pero le agradezco el punto. Pero yo lo que yo propongo, para que vea que no solamente estoy en contra de este proyecto por una cuestión de señal pública, porque ahí sí hay muchas personas que sí son culpables, lo que yo propongo, y se lo dije al presidente, yo no tengo ningún problema que se haga una comisión especial con gente de buena voluntad, de pedir ayuda a la justicia y ordenar los casos. Y en los casos en donde se justifique lo que tú estás diciendo, indudablemente tienen que proceder a hacer juicios mucho más rápidos. Porque pareciera que también que la Fiscalía, no solamente en orden de este tipo de cosas, sino que de otros, parece que mientras más casos tienen, la Fiscalía, menos puede cumplir su labor, y la excusa de ellos es que la pandemia. Entonces, primero revisemos los casos, porque aquí hay una persona que está acusada de homicidio, no aquí en este minuto, que también está presa, que es joven, pero no es lo mismo un joven que no tiene antecedentes, que está acusado. Entonces, veamos cada uno de los casos, y yo te aseguro que de esas 1000 prisiones preventivas, no hay más de 100 personas a las cuales verdaderamente hay que clarificarle su situación, que pueden ser injustas. Y eso lo puede hacer la comisión. Pero lamentablemente todos los oficios que se mandan a la Fiscalía o también a la justicia no son contestados porque son poderes independientes. Bien. Bueno, gracias, Felipe, senador Moreira. José Miguel, adelante. Sí, a la pregunta suya, senador, y luego quisiera agregar algo sobre comentarios que se hicieron en mi presentación. A la pregunta suya, a mí me parece que el garante del debido proceso, el gran garante del debido proceso, en primer lugar es el juez de garantía, y luego los tribunales laborales en lo penal y la Corte de Apelación y la Corte Suprema, instancia. Y que el Ejecutivo pueda intervenir a través de la Ley de Seguridad del Estado como querellante, parece del todo razonable, en el sentido de que el Ejecutivo tiene un interés en el orden público, particularmente el Ministerio del Interior, y puede presentar querella, del mismo modo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede presentar querella también como un externo al Poder Judicial y como un interviniente en resguardo de los derechos humanos. Parecen instituciones razonables. Luego uno puede encontrar críticas aquí o allá sobre algunas facultades que tienen o cuándo pueden querellarse, y eso ya es una discusión más técnica. Pero de ahí a decir que porque el gobierno, a través del Ministerio del Interior, puede querellarse
como si por la sola presentación de una querella la persona fuera presa, en circunstancia de que tiene que pasar frente a un juez de garantía, tiene que enfrentarse a la defensoría, etcétera, en principio al menos, no es indiciario de nada. Otra cosa es que tengamos déficits institucionales. Y sobre eso justamente es lo que yo quería, sobre lo que yo quería hacer hincapié, porque a mí se me dijo que yo había hablado en abstracto, pero la verdad es que cuando yo digo que la Defensoría dice que todos los años hay 3.000 personas que sufren prisión preventiva y que luego no son condenadas, no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de 3.000 personas todos los años. Y ese es un problema que viene ocurriendo todos los años, lo ha dicho la Defensoría, los números siempre parecen abstractos, pero los números involucran una enorme cantidad de personas. Dicho eso, este proyecto no resuelve eso, no lo resuelve en lo absoluto. Yo recuerdo la discusión sobre la acusación contra la ministra Silvana Donoso por la libertad condicional. Yo la seguí muy de cerca esa discusión, y se discutió mucho sobre si la cárcel rehabilitaba, sobre no rehabilitaba, que en realidad el problema de fondo era que la cárcel no rehabilitaba, y al final lo único que se hizo fue distraer el problema de fondo, que la cárcel no rehabilitaba, y se terminó discutiendo sobre si la ministra había aplicado bien o no la prisión preventiva, la libertad condicional. Lo mismo aquí. O sea, aquí hay un problema institucional profundo, y este indulto no va a solucionar absolutamente nada, porque, como dice el profesor Duche, las prisiones preventivas se vienen dando con los mismos números antes y con los mismos números ahora, y después de este indulto se va a seguir dando igual. Entonces, si no le damos una respuesta institucional, en realidad este proyecto lo único que hace es dar una ilusión de que estamos arreglando el problema, y no lo estamos arreglando. Y también pasa otra cosa adicional que yo creo que es importante decirlo, porque se habla de personas que sufren golpes en la cárcel, etcétera. O sea, toda la situación carcelera que sabemos cómo es, que es horrorosa, la verdad, y que es una violación constante de los derechos humanos en nuestro país todo el tiempo. Pero resulta que este proyecto de ley le resuelve el problema a las personas que están siendo imputadas o condenadas en el estallido social, pero el resto de las personas que sufren esas condiciones no nos importa. O sea, no hay ninguna relevancia, y dejamos que el problema siga ahí. Entonces, a mí este tipo de medidas, como este indulto, o como el caso de la acusación contra la ministra Silvana Donoso, por el caso de este violador que salió libre por libertad condicional, son casos en los cuales, en realidad, en vez de resolver el problema de fondo, nos vamos a un problema político, apretamos ese botón y le quita toda la relevancia al problema de fondo, que en realidad es el que deberíamos estar mirando. Yo creo que darle un indulto a personas que han cometido delito o están siendo imputadas por comisión de delito durante el estallido social también es una injusticia enorme para todas las personas que sufren violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario, y del que no nos vamos a hacer cargo. Y no nos vamos a hacer cargo porque la verdad es que no... porque no tiene ninguna relevancia en la opinión pública, aparece hoy día ese tema. Y es lamentable porque en realidad lo que requerimos es decisiones de fondo y no soluciones de fondo, y no proyectos ni como este ni como el anterior. Muy bien, muchas gracias, José Miguel Aldunate. Estamos llegando al final de la sesión. No sé si habría algún punto que quisiera agregar, señora Verónica, Verdugo, Francisca, Eche. Solo como a modo de ir cerrando. Sí, señora Verónica. Ahí. Sí. Sí, quisiera agregar algo. Decirle al señor Aldunate que, a ver, no es justo que él diga que este proyecto de ley indulto general no soluciona el problema, ¿ya? Que solamente para unos, y sigue el resto que pasa con el resto de los presos. Es decir, nosotros creemos que los presos de la revuelta, ¿sí? Todo lo que aconteció fue en un momento, en un periodo, ¿sí?, de crisis. Por lo tanto, también es justo que se haga la diferencia, ¿sí? Que la mayoría son chicos que, como decía antes,
que viven de una desesperanza aprendida. Nosotros vimos cómo había muchos chicos, hombres y mujeres, adolescentes, un poco y jóvenes, que habían pasado alguna vez por Senami y siempre han sido castigados. Vienen con una historia y viven con la desesperanza aprendida. Y desde ahí también nosotros hemos visibilizado, hemos denunciado esto. Nosotros consideramos a los presos, a la mayoría, a los que están en las cárceles, ¿sí? Son presos sociales. Son víctimas también de un sistema que no se ha preocupado de ellos. Cuando se habla de las destrucciones materiales, yo siempre me pregunto, las cosas materiales son bienes, no tienen derecho humano. Los seres humanos sí. Entonces, se justifica. También el gobierno debiera hacerse cargo de las personas que sufrieron la destrucción de sus locales, de sus cosas, porque todo esto nace desde una falta de los políticos, de los poderes del gobierno. Son más de 30 años que no se ha solucionado el problema de la salud, la educación, la vivienda. Y como dice el señor Aldunate, van a seguir existiendo. O sea, ¿quién se hace cargo? Si nadie se hace cargo de solucionar los problemas. Por eso es que llegó este estallido social. Y vamos a esperar 30 años más para que salgan al aire todas las injusticias, que se salga y se visibilice los apremios ilegítimos, las torturas, que hayan leyes reparatorias para las personas que perdieron su vista, que fueron mutilados. Hombres y mujeres de este país. Entonces, yo los invito a todos y a todas a tomar conciencia del país que queremos para todos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Verónica Verdugo. Estamos pasados en el tiempo de la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Seguiremos en una próxima semana. Estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias. La grabación se ha detenido.